Vamos a recibir a Diego Golombet, que personalmente yo lo conocí con Proyecto G en el canal Encuentro. Alguien que es divulgador científico argentino, doctor en ciencias biológicas, y va a presentar durante los próximos días aquí en nuestra ciudad la ciencia de las buenas ideas. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Rolo, muchas gracias. Bien, recién recordaba, ¿no? Proyecto G, que bueno, que de alguna manera mucha gente te comenzó a conocer a partir de ese momento, ¿no? Sí, fue hermoso, fueron 7 temporadas en Canal Encuentro, que nos divertimos mucho haciendo ciencia y llegando a todo el país. Y además mostrando que detrás de todo, inclusive de lo mínimo, está la ciencia. Y esa es justamente la idea del libro. Fíjate, mis otros libros también vienen por ese lado, hablar de la ciencia de la cocina, o de la parrilla, o del sexo, o de la religión, y ahora de cuáles ideas, porque efectivamente, atrás de cualquier cosa hay una historia científica. Bien, el libro es La ciencia de las buenas, entre paréntesis, ideas. ¿Por qué ese paréntesis? En realidad es un agregado, porque el título original era La ciencia de las ideas, y después de darle muchas vueltas pensamos que tal vez alguien podía identificarlo como un libro más de neurociencia, un libro más sobre el origen del pensamiento, y no, queríamos que fuera claro que es la ciencia de las cosas que se te ocurren permanentemente, aun cuando en el momento más inesperado, y buscar un poco qué aspecto científico hay detrás de eso. Recién hablaba de la idea de la divulgación científica, ¿no? Habitualmente hace algunos años se veía a los científicos como una especie de reunión de mesa redonda que estaba resumida a poca gente, pero la idea de la divulgación es que esa ciencia que se va construyendo a lo largo de los años llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, y eso todavía es una discusión. O sea, nosotros hacemos ciencia, pero también tenemos que contarla. Contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos, y es una parte, yo te diría, obligatoria de lo que hacemos, porque es una forma de aplicación de la ciencia también. Algunos hacemos lo que se llama ciencia básica, pero contándola estás democratizándola, llegando a mucha más gente, tal vez promoviendo vocaciones científicas, interesando al público, y es parte realmente de lo que tenemos que hacer los investigadores. ¿Cómo podemos profundizar sobre este nuevo material que vas a venir a presentar a Mar del Plata, la ciencia de las buenas ideas? ¿Hacia dónde apunta fundamentalmente? Básicamente es de dónde salen las ideas, ¿no? Porque a veces se te ocurren cosas maravillosas y otros días no tenés idea y no se te cae una idea, o hay personas que parecen ser mucho más creativas que otras. Entonces, si bien hay realmente mucho material, vos entras a una librería o buscas documentales, y hay mucho material sobre la creatividad, yo lo que quería contar era un poco qué ciencia hay detrás, qué experimentos hay detrás de este fenómeno de la innovación, de la creatividad, de las ideas. Entonces cuento un poco históricamente cómo es el fenómeno, pero también muchos consejos, muchos tips muy concretos, muy prácticos a la hora de resolver un problema, a la hora de tener una mirada creativa sobre algún fenómeno, y esto incluye ejercicios, incluye también algunos aspectos farmacológicos, si es verdad que hay drogas o fármacos que mejoran las ideas o no, también hablar un poco de las ideas a través del tiempo, qué pasó con artistas o científicos que fueron extremadamente creativos, cómo podemos analizarlo, y si hay algo que tenga que ver también con la salud mental y las ideas. Es un recorrido muy general y creo que muy ameno, muy divertido, con muchas referencias cinematográficas y literarias y cotidianas y de la vida diaria alrededor de este mundo de las ideas. ¿A quién está dirigido el libro? A todo el mundo. La verdad que no es un libro de ciencia específicamente, no es un libro en difícil, no es un libro técnico. A cualquiera de cualquier edad te diría que quiera entender un poco más cómo nos ocurren las cosas. Para ser más específico, digamos, una persona que está escuchando dice, a ver, voy y lo compro, digamos, ¿en qué me puede ayudar en mi vida cotidiana? En la vida cotidiana siempre estás buscando nuevas ideas, estás buscando resolver algún problema desde otro lugar, de una manera más creativa, y permanentemente te enfrentas a esto. Y bueno, ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿O por qué a veces se me ocurre una cosa nueva? Bueno, esas preguntas que vos te haces son las que yo intento resolver en el libro, que desde cómo hacer
hacer un huevo frito de una manera diferente, o cómo resolver un problema en el trabajo o en tu familia de una manera distinta, o cómo otras personas lo han hecho a lo largo del tiempo y qué ciencia hay detrás, te aseguro que está mucho más cerca tuyo de lo que pensabas. Se habla mucho de la ciencia, pero ¿se conoce sobre el tema? Poco, porque lo que la gente piensa sobre ciencia en general es lo que recuerda de la escuela, ¿no? Lo que recuerda por ahí de la escuela secundaria, un pizarrón lleno de fórmulas, o algún experimento que en el mejor de los casos olía mal o algo explotaba. Y eso no es la ciencia. La ciencia es una mirada sobre el mundo, una mirada curiosa, juguetona, una mirada experimental, y eso lo podemos llevar a lo profesional cuando hablamos de la investigación científica, pero hay que contarlo, hay que hacerlo carne, hay que ver que esta mirada no es solamente de los investigadores profesionales, sino de cualquiera que quiera entender un poco más qué le pasa, entender el mundo, entender un poco el oráculo de Delfos, ¿no? El conócete a ti mismo, y esa es la mirada científica que yo quiero compartir. Y en tu caso particular, ¿cómo fue tu entrada al mundo de la ciencia? No fue típico, sí, yo de hecho vengo de un mundo mucho más humanístico, artístico, hacía música, escribía, hacía teatro. De pronto entré a la Facultad de Ciencias y no entendía mucho de qué se trataba, no me iba muy bien tampoco, pero con el tiempo algo hizo clic, en particular la aparición del cerebro, la aparición de lo más funcional, y en mi historia la aparición del tiempo, porque yo estudio el tiempo dentro del cerebro, estudio cómo dormimos, por qué dormimos, qué pasa si trabajamos de noche, o qué pasa si volamos y atravesamos usos horarios. Estudio los ritmos y relojes biológicos que los desconocía completamente, hasta que bastante temprano en la carrera aparecieron, y desde entonces ando buscando el tiempo perdido dentro del cuerpo. Venías de la música, del teatro, y terminaste en la ciencia. O sea, ¿eso qué significa? Que en cualquier momento nosotros, desde cualquier parte de nuestra profesión, podemos llegar a la ciencia, porque es un camino abierto a todos. No solo podemos, sino que creo que debemos, porque el mirar el mundo científicamente hace que te vaya mejor, hace que seamos mejores ciudadanos, porque por ahí elegís mejor o buscas más evidencia, y hasta mejores personas, porque sos menos prejuicioso, comparás, preguntás, razonás, mirás desde otro lado antes de tomar una decisión, y me parece que es lo mejor que podemos compartir desde la ciencia para el resto de la gente. Hablas de razonar, de pensar. ¿Esta época es una época totalmente adversa a eso, o es una época que es tan igual a otras? La gran diferencia en nuestra época es posiblemente la velocidad, ¿no? La velocidad de los datos, de aparición de nuevas ideas, de propagación de distintas ideas o experimentos. Y lo otro es que sí hay un auge, además de un auge de la ciencia y la tecnología, de apropiarse de ciertos conceptos de la ciencia para contar cualquier disparate, ¿sí? Lo que se suele llamar pseudociencia, que no es que haya más que en otras épocas, pero sí va más rápido. Sí, gracias a las redes, gracias al tráfico de información, llega mucho más rápido a mucha gente. Y esto puede ser absolutamente inocuo, puede ser un disparate totalmente inocuo, como decir que la Tierra es plana, o disparates relativamente inocuos como la astrología, hasta cosas que no son inocuas y tenemos que plantar bandera. Por ejemplo, las personas que se niegan a aceptar la importancia de las vacunas, o argumentos pseudocientíficos que van en contra de la salud pública. Ahí tenemos que parar, ahí tenemos que decir, no, un momentito, acá estás perjudicando tu salud, tu calidad de vida y la de otras personas, y tenemos que contar cuál sería la verdadera explicación científica. Pero por eso hay pseudociencia, por supuesto que hay pensamiento mágico, no más que en otras épocas, pero sí llega más rápido. Claro, una invasión de información tremenda partiendo por internet, ¿no? En donde la gente tal vez más que esclarecida sale más confundida muchas veces, ¿no? Sí, es el problema de no poder cotejar las fuentes, no saber de dónde viene una información, y estamos realmente bombardeados por datos en esta época. Es la época de los datos, nadie puede negarlo, y lo más difícil es saber cuáles de esos datos son más fidedignos que otros. Y desde la ciencia, ¿cómo podemos resolver eso, ¿no? Ese bombardeo informativo que tenemos prácticamente todos los días? Bueno,
Bueno, en principio saliendo a hablar, sí, haciendo que los científicos y las científicas cuenten mucho más desde otro lugar, y esto la verdad que la pandemia fue una gran vidriera en ese sentido, que de pronto en los noticieros, en los medios, aparecía gente de ciencia contando, lo cual generaba mucho respeto. Pero además de esto, tenemos que contar un poco cómo es lo que se llama el método científico, ¿sí? De dónde sale una información, ahora te dicen algo. Entonces, ¿cómo sabes que puede ser fidedigno o que es cualquier verdura? Bueno, tenés que ver si hay algo experimental, si fue publicado, qué evidencias hay, quién lo dice, de dónde viene, cosa que muchas veces en la pseudociencia no existe. Si esto es así, porque es así, porque te lo digo yo y se acabó. Bueno, en ciencia no es así. En ciencia no hay principio de autoridad. Algo no es verdad porque lo dice un premio Nobel. Algo es verdad porque se demuestra de cierta manera hasta que después viene otra persona y lo demuestra de otra manera distinta. Por lo tanto, es necesario que como ciudadanos, como parte de nuestra sociedad, exijamos esas explicaciones, que no nos quedemos con la superficie y que propendemos a que la gente de ciencia también sea un actor a la hora de explicar los fenómenos. Claro, hablabas de comunicar. ¿Le cuesta comunicar al científico? Porque en otra época uno recordaba a algunos científicos que le costaba. Hoy, dentro de su formación, también tienen que contemplar eso, ¿no? De comunicar lo que están haciendo, ¿no? Sería importantísimo, pero no se da. Nosotros no tenemos dentro de nuestra formación en ciencias las herramientas de comunicación. Lo mismo desde el otro lado. Lo mismo cuando alguien que viene desde la comunicación hace comunicación científica, muchas veces no tiene las herramientas de la naturaleza de la ciencia. Hay un híbrido. El mundo de la comunicación, de la divulgación científica, es un híbrido entre la ciencia y la comunicación o la información. Se puede venir de cualquier lado, se puede venir desde la investigación científica o desde el mundo comunicativo, pero lo que sí necesitas son herramientas de cualquiera de los dos lados. Necesitas formarte para poder contar ciencia. ¿Cómo estamos en Argentina en materia de apoyo a la ciencia? Estamos bien en el sentido simbólico. Tenemos un ministerio que mucho nos costó conseguir y mantener. Tenemos excelente formación universitaria, realmente la formación en ciencia es extraordinaria. Tenemos un atisbo de que la ciencia empiece a tener muchas más aplicaciones y que en el mundo productivo, en el mundo empresario, se considere también a la ciencia. Tenemos una falta de recursos, sí, realmente tendríamos que invertir más recursos en ciencia. Y lo que tenemos también es una falta de federalización de la ciencia. La gran mayoría de la ciencia se hace en las pocas grandes ciudades que hay, con enormes excepciones, y debo decir, Mar del Plata es una de esas grandes excepciones, porque tenés no solamente una gran universidad nacional, sino también tenés institutos, como el Instituto de Materiales, el Instituto de Pesca, así que Mar del Plata, Bariloche son un poco las excepciones a lo que ocurre en grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba. Pero nos falta un poco de concientización de la necesidad de la ciencia como política de Estado, así que no dependa de la buena voluntad de un gobierno, sino que esto se mantenga a través de leyes, a través de herramientas, que es lo que se está intentando en este momento, aunque tenemos un largo camino por recorrer. ¿Qué podría aportar esa búsqueda de la federalización de la ciencia? En principio, uno de los objetivos de la ciencia es solucionar problemas locales. Si vos tenés un problema relacionado con la industria, con el agro, con el ambiente, con la energía, con la salud de una localidad determinada, necesitas a la ciencia ahí. Necesitas que haya un instituto, que haya un centro, que haya un laboratorio que esté investigando ese fenómeno que ocurre en ese pueblo, en esa ciudad, en esa provincia. Y esto, la única forma de hacerlo es federalizando, logrando programas que cuando los científicos o las científicas vuelven, porque muchas veces nos vamos a terminar la formación en el exterior y eso es muy sano, pero lo más sano sería también poder volver. Cuando vuelvas, que tengas esas oportunidades de volver a tu pueblo, de abrir un centro en otro lugar.